Hay un momento cuando estoy sentado delante del ordenador a las 8:27 y 28, que ya tengo todos los programas abiertos, y me siento delante y ya solamente queda esperar, y entonces me quedo mirando al reloj y van pasando los segundos sin tocar nada del ordenador. Y es un momento de especial tensión para decir: buenos días, ¿quieres un café? We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sing. Oh, oh, oh. 21 de febrero de 2014, cuaderno de bitácora. City water, any water. Se cumplen 5 años del nacimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca. 5 años de denuncias, 5 años de imágenes, de conciencia. Los éxitos y los logros de la plataforma son indiscutibles y hoy hablaremos con Ada Colau, que es su responsable más visible, y hablaremos de esto. Pero si hay algo que tenemos que agradecer a la PA es que abrazó a los débiles, a los desesperados cuando nadie lo hacía, y les hizo saber que no están solos. Estás escuchando Radio Cable, y si lo estás haciendo, eres la resistencia. We were taken through the shadows, we were carried through the night. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Melted in the light, and we saw the world with different eyes, and we sang. Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 de la mañana en la península ibérica, pero también son las 7:30 en las Islas Canarias, las 7:30 en la casa de Saramago, Tías, Lanzarote. Y mientras la mitad del mundo duerme, 4:30 de la madrugada en Santiago de Chile, 1:30 de la madrugada en la Ciudad de México. Quizá haya algún trasnochador entre nosotros. 4:30 de la madrugada en Buenos Aires, Argentina. 2:30 en La Habana, Cuba. 2:30 de la madrugada en Bogotá, Colombia. Despertad, amigos. Y ya veo que se va incorporando la gente, veo los mensajes que estáis enviando en Twitter. Estos primeros minutos que sabéis que son los que dedicamos a recibir en esta gran habitación que es la cafetera, a recibir a la gente que se está incorporando. Dice Fanny Grande: buenos días, gracias por el café. Tony Matarín: buenos días de nuevo a la resistencia reunida en la cafetera. A ver qué nos regala el programa de hoy. El regalo es Ada Colau. Buenos días, dice Manu Rincón, compartiendo café con Radio Cable. Y José Manuel Martínez dice: buenos días, comandante Berlín. Buenos días, resistentes ucraniano, mi solidaridad. José Luis San Pedro. Se puede decir que, claro, el futuro no lo conocemos y, por tanto, no sabemos a dónde vamos. Pero por lo menos tendríamos obligación de saber qué queremos alcanzar. Aunque luego nos equivoquemos, ¿verdad? Pero si uno emprende un viaje, o conoce el sitio a donde va, o por lo menos dice: quiero ir a tal sitio. Quiero ir al mar, quiero ir a la playa, quiero ir a la montaña, ¿verdad? Pero aquí no lo saben. Aquí no saben más que más y más y más. Me ha pillado bebiendo café, porque estoy bebiendo café de verdad. Estamos sentados hoy, ayer nos sentamos en una casa de campo, en una gran mesa, y bajabais de las habitaciones y compartíamos los periódicos. Hoy no. Hoy vamos a hacer una cosa un poco más urbana. Pongamos que estamos en un gran domicilio, en una ciudad, una gran ciudad, pero en un piso alto, con una enorme terraza. Y en la terraza hemos colocado una mesa. Y en la mesa, el café. Y junto al café, las portadas de los periódicos.
y allí nos vamos incorporando y nos vamos sentando alrededor y la gente está saliendo de las habitaciones. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo ha ido la noche? ¿Qué tal ayer? ¿A qué hora acabasteis? Lo que hacemos todas las mañanas. Hoy nuestro entorno es la ciudad. Every single person you have ever feared made you wanna hide away and disappear. Muy buenos días, y estoy observando las portadas de los periódicos. Hoy vamos a empezar por la prensa digital, porque alguien me acusó ayer con bastante razón de obviarlas en el resumen de prensa que hacemos por las mañanas. También hay que decir que es que, precisamente por la decadencia que sufre la prensa impresa, tiene una significación especial y casi es más atractivo leerlas, ¿no? Porque nos muestra una cara. Pero bueno, dado que el espíritu de este programa es la información, pasaremos a observar los periódicos digitales también. It's a beautiful machine, but it's lipids and proteins and carbohydrates locked within you. Me dice Jesús Martínez en un mensaje de Twitter: Fernando, no son las 8:30 en todos los puntos de la península ibérica. En Portugal también, hogar de Saramago, son las 7:30. Sí, lo que pasa es que me tenéis que decir una expresión que todo el mundo comprenda, porque ya la hemos matizado bastantes. Si me dais una alternativa, yo la sustituyo. Bueno, estoy viendo la portada de los digitales. Empezaremos por Infolibre. Y también el diario comparten el asunto, porque dice Infolibre: la desmemoria de la infanta durante su declaración la acerca un paso más al banquillo. Sabéis que ayer se conocieron la declaración completa de la infanta en texto, y entonces la han reproducido diversos medios, y además se ha hecho un ejercicio de contabilidad para saber exactamente cuántas expresiones utilizó la infanta, del estilo de no me acuerdo, no lo sé, no sé a qué se refiere. Es el tema principal de Infolibre, que también lleva esta batalla que se está produciendo, esta guerra encarnizada en el seno del Partido Popular de Madrid. Ya sabéis que con la caída en desgracia de Francisco Granados, a quien se le ha pillado una cuenta en Suiza de 1,5 millones de pavos, pues eso ha desatado una guerra interna en el Partido Popular, o por lo menos ha retratado la guerra interna que se estaba viviendo, y dice Infolibre: el dedo divino de Aguirre se impone en el Partido Popular de Madrid. Es que hay quien cree ver movimientos para quitarse de en medio a Francisco Granados. Hay quien cree que se haya conocido en las páginas de los periódicos que tenía una cuenta en Suiza no ha sido casual, sino que viene dirigido desde dentro del Partido Popular para quitárselo de en medio. En esto aporta algún dato precisamente el diario.es, que dice: Granados, la batalla en el Partido Popular madrileño es entre rubias, y pone una fotografía de Cristina Cifuentes, la delegada del gobierno, y Esperanza Aguirre. Dice que hay una pelea interna, es evidente, dice Francisco Granados, el que fue número 3 de Esperanza Aguirre, cuyos cargos públicos abandona este viernes por haber tenido una cuenta en Suiza. Lo que hay es mucho morro. Driver in the semi in the passing lane, who's blocking up the traffic all the way to Spain. The cop who pulls you over when you drive like a saint. They're mostly just bags of water. El diario.es también lleva el 5º aniversario de la plataforma de afectados por la hipoteca. Dice: ¿por qué la PA sí que puede? Para los activistas antidesahucios, la clave del éxito de su plataforma está en haber destapado la crueldad del mercado hipotecario a la opinión pública. De esto hablaremos ahora en unos minutos. Y dejamos a la prensa seria y pasamos a los que se publican en papel y se venden en los kioscos. Estas maldades me van a costar bastante caras. Dice, bueno, hay varios temas, porque luego estoy viendo que en Twitter también estáis recomendando algunas noticias que a veces no tienen cabida en las portadas de los periódicos, pero que son inevitables y fundamentales. Por ejemplo, José Manuel Martínez envía una noticia de La Nueva España y dice: el gobierno de Asturias no quiere el dinero de Coca-Cola si Coca-Cola no quiere Asturias.
Dice Manolo Cas, Fernando, que se te va a enfadar Maruenda y Rubido por no empezar con sus folletines. No, hombre, no, estarán... Bueno, me voy a callar, voy a decir alguna maldad y se me va a caer el pelo. Digo que estarán muy entretenidos en su casa con pantuflas y un gorro con pompón. Ángel Tejeda dice, buenos días, me uno a la mesa de la cafetera, hoy junto a mi novia para escuchar Radio Cable. Ay, Ángel y su novia, daos la mano. Qué bonito es el amor, cuando es compartido. No sabemos si es compartido entre vosotros o compartidos con alguien, pero amor siempre suele haber. Bueno, os decía que abrimos las portadas de los periódicos impresos, los que se venden en los kioscos, que son unos sitios que tienen un montón de papel así colocada para que la gente que pase los mire. Y tenemos el periódico El País, la portada del periódico El País dice: el régimen ucranio responde a la oposición con un baño de sangre. Francotiradores siembran el terror en Kiev, decenas de muertos en los enfrentamientos, la Unión Europea impone sanciones al gobierno. Luego, lo de Ucrania tiene tan mala salida. Llevábamos unos días diciendo estamos en la antesala de una guerra civil y las imágenes eran bíblicas, apocalípticas, y hemos pasado de la antesala de una guerra civil a una guerra civil declarada. Y señores, en el seno de Europa, de nuevo, otra vez. Y como hablamos ayer, tuvimos la oportunidad de hablarlo con Pachi López aquí en este mismo programa y lo habíamos hablado con Luis Azpiolea, la Comisión de Verificación pronostica un desarme parcial de ETA. La denominada Comisión Internacional de Verificación tiene previsto anunciar hoy, en Bilbao, el compromiso de ETA de no poder usar más sus armas, según fuentes conocedoras de las conversaciones entre este grupo y los terroristas. Siempre es una buena noticia, siempre es una excelente noticia cuando las armas pasan al archivo del olvido. Y el periódico El País también se suma a esta carrera por la contabilidad de las palabras que utilizó la infanta. Dice: la infanta empleó 533 expresiones evasivas ante el juez Castro. Y lleva también un titular, el periódico El País, firmado por Carlos Cue, dice: los partidos deberán hacer público en la web sus donantes y acreedores. Bueno, a veces nos da la impresión de que las cosas no cambian en este país, pero poco a poco, y gracias a la presión, entre otras cosas, de los ciudadanos, se van introduciendo pequeñas modificaciones legislativas que hacen cada vez más difícil la corrupción. Sé que en este momento, con todos los casos que hay encima de la mesa de los tribunales, parece imposible lo que estoy diciendo, pero poco a poco se van introduciendo cambios. No sé si es suficientemente rápido, pero... Bueno, el periódico ABC, sabéis que ayer hablaba del posible desarme de ETA, dice: respuesta a la exclusiva de ABC. Hombre, vamos a ver. Luis Azpiolea lleva hablando de esto desde hace meses. Pues si lo ha hecho aquí en este programa, lo habrá hecho en el periódico El País. De hecho, lo hizo en la presentación de su libro, porque lo vi. Quiero decir que exclusiva, la del ABC es relativa. Pero bueno, dice: respuesta a la exclusiva del ABC. El gobierno no contribuirá al teatro de ETA. Los ministros del Interior español y francés exigen la disolución de la banda. De nuevo, el Partido Popular está más preocupado por el mensaje que envía internamente al ala más dura del PP que por resolver el conflicto con ETA. Porque, honestamente, si es que es obvio que hay un proceso de paz en el que hay dos partes, no una sola, es que es obvio. Si no, ¿de qué ETA va a entregar las armas ahora? Lo hace por generosidad solidaria. Un centenar de muertos en una nueva jornada sangrienta en Kiev, dice también el ABC, y 8 de cada 10 diputados votan en contra del plan secesionista de Cataluña. Otro incendio que tenemos. Desde luego, la vuelta del verano va a ser fina, porque
porque nos tocan varias crisis políticas simultáneas. Pero no os preocupéis, iros de vacaciones, disfrutar de la vida. Dice Gerardo Muyano, dice, te estoy viendo en Al Rojo Vivo, hoy muy buena mesa, pero Gerardo, que eso es de ayer. Lo que pasa es que creo que lo redifunden, desde luego donde estoy en directo es ahora mismo, son las 8:45 de la mañana. Estoy en directo si lo estáis escuchando en directo, que luego se nos incorpora un montón de gente que lo escucha en podcast, que lo escucha en diferido. Y por cierto, un saludo, porque nos dicen, oye, que también somos la Resistencia. Por supuesto que sí. Si estás escuchando esto, no estás solo, aunque lo hagas en diferido. Y Javier Baena en Twitter denuncia una contradicción mediática. Dice, los medios que en España llama terroristas a manifestantes pacíficos, ahora llaman manifestantes a la ultraderecha armada en Ucrania. Bueno, el periódico El Mundo dice, Ucrania al borde de la guerra civil, al menos 75 muertos en la jornada más sangrienta, mientras el gobierno da armas de combate a la policía. Rubalcaba vota contra el reto soberanista, pero dice que no lo hará más. Y también la infanta al juez, casi me ofende, señoría, nunca aceptaría ser escudo fiscal de mi marido. Granados dimite hoy y Hacienda ya investiga su cuenta en Suiza, dice también el periódico El Mundo. Bueno, y también el periódico, también La Razón dice, la guerra vuelve a Europa. Ucrania vive los peores episodios sangrientos desde el conflicto de los Balcanes. Los francotiradores siembran el terror en las calles de Kiev. Opositores al régimen de Yanukovych atrincherados en la plaza de la independencia de Kiev. Claro, hay una parte de la prensa que está apoyando ese asunto, pero básicamente porque, no nos engañemos, aquí lo que está en juego son dos grandes frentes, uno que es europeísta y el otro gran frente que quiere seguir en la órbita de la Unión Soviética. Claro, a los que son europeístas, aunque sean la ultraderecha, pues la prensa conservadora los recibe con los brazos abiertos. Pero hombre, es una amalgama de gente, por lo menos compleja. Quizás el pueblo del Sáhara es culpable porque en sus largas costas reside el mayor tesoro pesquero del océano Atlántico, y quizá también hay petróleo, gas y uranio. En el Corán y en la Biblia podrían estar, aunque no estén, profecías como esta: las riquezas naturales serán la maldición de las gentes. Eduardo Galeano. ¿Hola? Sí, Ada. Sí. Hola, soy Fernando Berlín. La cafetera de radiocable.com. Ada Colau, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, teníamos muchas ganas de hablar contigo aquí en La Cafetera porque encarnas un movimiento social de enorme trascendencia en España y se cumplen además 5 años del nacimiento de la plataforma de afectados por la hipoteca. Ada, ¿cómo dirías que estamos en este momento? ¿Estamos mejor que hace 2 años o peor? Bueno, depende, ¿no? No es tan sencillo responder. O sea, está claro que no podemos ser triunfalistas porque la situación es durísima, cada día peor, porque el gobierno del Partido Popular se ha quitado la máscara de demócrata y le da igual ya lo que opine la población, sus propios votantes, incumple sistemáticamente su programa, se extiende la corrupción por todas partes y están haciendo unas políticas que están quitando derechos básicos como sanidad, como educación, rescatan a los bancos, con lo cual, la situación de las personas cada día es peor. Pero en cierto sentido sí que podemos decir que estamos mejor. Y es que cuando empezó la crisis hay que recordarlo, ¿no? Cuando nosotros empezamos la plataforma hace 5 años,
uno de los principales obstáculos que nos encontramos, aparte del gran poder que tenían los bancos, fue precisamente el clima, ¿no? El estado de ánimo de la población, ¿no? El cómo nos habían convencido que todo lo que nos pasaba era culpa nuestra y que esto no tenía remedio y que no había alternativa. Y eso en los últimos años se está rompiendo, ¿no? La cultura del sí se puede se está propagando como la pólvora y efectivamente todavía no hemos conseguido pues tumbar a un gobierno corrupto, pero estamos consiguiendo pequeñas grandes victorias que nos demuestran que esto puede ser de otra manera, ¿no? Y pues la PA empezó con el tema de la vivienda y lo que parecía imposible hace 5 años, hoy es una realidad. Hemos parado más de 1.000 desahucios, hemos forzado a los bancos a negociar miles de daciones en pago y alquileres sociales, hemos realojado a más de 1.000 personas en la obra social de la PA y muchas más cosas, pero también la Marea Blanca ha conseguido parar la privatización de la sanidad en Madrid, algo que parecía imposible. En Gamonal los vecinos y las vecinas han conseguido pararle los pies al cacique de toda la vida corrupto que hacía lo que quería en Burgos. O sea que poco a poco estamos viendo que si no nos rendimos, nos juntamos, nos organizamos, pues resulta que tenemos más poder del que nos hayan hecho creer. Entonces la situación es durísima y vamos, una amiga periodista lo definía como una guerra sin balas y coincido con esa descripción. Pero al mismo tiempo estamos descubriendo que nosotros somos mayoría y que el único problema que tenemos es que estamos un poco desorganizados. Pero si nos organizamos, la población le podemos dar la vuelta a esto, ¿no? Yo creo que ha empezado un camino esperanzador. Y en los datos que eran enormemente inquietantes del número de desahucios que se producían, ¿eso se ha frenado? A ver, no. De hecho, los propios datos de los bancos dicen que en 2013 se desahucia más que en 2012. De hecho, han salido los datos de los bancos diciendo que en el primer semestre del 2013 desahuciaron todavía más y recordemos que hace un año, en ese primer semestre del 2013, fue cuando el representante de la banca del Congreso dijo que los bancos no desahuciaban y que la ley hipotecaria española era un ejemplo a seguir, ¿no? Entonces, los bancos siguen desahuciando, pero lo que es verdad es que ahora se ve menos por varios motivos. Uno, porque los grandes medios de comunicación ya no lo ven como una novedad y lo enseñan menos, por un lado, pero por otro lado, la parte positiva es porque todos los casos que nos llegan a nosotros, las plataformas afectadas por la hipoteca, ya son más de 200 las que hay en todo el Estado, todos los que nos llegan a nosotros, prácticamente todos los podemos parar de una manera o de otra. O sea, hemos hecho tanta movilización, hemos ganado tanto apoyo de la opinión pública, de los jueces, de Europa, etcétera, que ahora los bancos se ven obligados a negociar con nosotros, cosa que antes no era así, ¿no? Antes nos despreciaban, ahora se ven obligados a negociar. Entonces, prácticamente todos los casos que llegan a las plataformas se pueden parar y se pueden negociar. El problema es que todavía hay mucha gente que por desconocimiento, por vergüenza, por el motivo que sea, no va a una plataforma afectadas por la hipoteca o a alguna organización del barrio o lo que sea, y hay mucha gente sufriendo en soledad y en silencio la tragedia del desahucio. Oye, Ada, te quería preguntar porque hay un asunto que me tiene, que además está teniendo muy poca trascendencia en los medios de comunicación y me tiene enormemente preocupado porque representa una estafa absoluta de lo institucional, que es esta venta de viviendas protegidas en paquetes a fondos buitre a precios de saldo mientras cientos de ciudadanos se encuentran sin saldo. Esto lo estáis denunciando también, ¿verdad? Desde luego, o sea, es el colmo de los colmos. O sea, resulta que el Estado español tiene el triste honor de encabezar todos los rankings de Europa de vivienda vacía, 3,5 millones de viviendas vacías. Al mismo tiempo somos el país que más ha construido de Europa en los últimos años, durante la burbuja inmobiliaria, millones de viviendas, pero es el país que menos vivienda pública ha hecho, y en concreto menos vivienda pública en alquiler, que es la que más se necesita ahora en la crisis, ¿no? Además somos el país de Europa que más desaloja, que más desahucia con mucha diferencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Estado ni está cumpliendo sus compromisos que ha firmado en tratados internacionales y en la Constitución española, no evita los desalojos para garantizar el derecho a la vivienda, pero tampoco garantiza el realojo en vivienda social, porque ha hecho poquísimo, o sea, está alrededor de un 1% esa vivienda social del Estado. Y encima esa poquísima vivienda social que ahora necesitamos como agua de mayo, que es más necesaria que nunca, encima están privatizándola, como ya ha pasado en Madrid, que se ha vendido pues a Goldman Sachs, a mafiosos internacionales reconocidos, ¿no? Como son, pues eso, Lehman Brothers, Goldman Sachs, etcétera, y se está vendiendo esas viviendas a precios más bajos porque luego estos rápidamente sacan beneficio. Y las administraciones nos dicen, no, es que vendemos solo las viviendas, pero la gestión
y el acceso, los criterios de acceso seguirán siendo los mismos. Y eso es mentira. Estamos viendo, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, que es donde se ha empezado ese proceso, cómo están desahuciando en masa, sin contemplaciones, a familias con niños, a mujeres en situación de máxima precariedad, y sin contemplaciones, con lo cual estamos viendo que la privatización de la vivienda pública conlleva una mayor vulneración del derecho a la vivienda. Y ahora estamos preocupados porque ese mal ejemplo de Madrid se puede propagar a otros lugares como Cataluña, por ejemplo, que ha dicho que quizás ven esas viviendas, y por tanto como sociedad hay que movilizarse, porque ese patrimonio lo necesitamos más que nunca. Mencionabas los medios de comunicación y el papel de los medios de comunicación. Esta semana sucedió algo muy llamativo. Había un artículo en la BBC que hablaba de ti precisamente. Era bastante elogioso y, sin embargo, he observado que, por ejemplo, La Vanguardia lo presentaba, de hecho lo titulaba como Ada Colau, una de las alborotadoras de Europa, cuando el reportaje era bastante elogioso, ¿no? ¿Estás notando que hay más reticencias que antes, incluso entre los medios de comunicación? Bueno, según cuáles, sí, los que pertenecen a los grandes grupos y los que tienen, bueno, grandes niveles de audiencia a nivel estatal, hace tiempo que por orden del Partido Popular del Gobierno han aplicado una censura muy clara. O sea, te diré que en medios como Antena 3, en TV5, en La Sexta, bueno, hay programas que han reconocido que les ha llegado la orden de arriba de vetarnos, y en concreto a mí, ¿no? Y eso me lo ha reconocido mucha gente diferente que no la conozco de nada, o sea que no tienen por qué mentirme. Y luego hay medios como La Vanguardia, que también son muy cercanos a los poderes económicos y que en general siempre han tendido a silenciar bastante el trabajo de la plataforma, y cuando no tienen más remedio que hablar de nosotros, porque por ejemplo lo están haciendo medios como el New York Times o la BBC, que no son nada sospechosos de ser antisistema y tienen grande incidencia internacional, pues igualmente lo hacen intentando desvirtuar lo que es el sentido de esas informaciones. En realidad los medios internacionales están cubriendo nuestras acciones y nuestra denuncia, porque realmente lo que pasa en el Estado español, tal y como venimos diciendo nosotros, es una auténtica anomalía, es una barbaridad, lo mires como lo mires, y no hay ningún país que esté tan mal en tema de vivienda como el Estado español ahora mismo. Y entonces se escandalizan de todos lugares, de Estados Unidos, de Inglaterra, de todas partes, de Asia, de Japón, de todas partes se han escandalizado, pero aún así medios como La Vanguardia pues consideran que el título es que Ada Colau es una alborotadora referente en Europa, ¿no? Bueno, pues es lamentable, pero yo creo que se retratan ellos solos y que la gente es suficientemente inteligente como para ver que es una burda manipulación. En todo caso, de este retrato que han hecho los medios internacionales sobre el movimiento y sobre lo que está ocurriendo en España, ¿qué es lo que crees que les llama la atención a los medios extranjeros? ¿Qué es lo que más te manifiestan? Pues sobre todo es el tema de la deuda, ¿no? O sea, en primer lugar el tema de la deuda. O sea, en ningún país pasa lo que pasa aquí, que hayan miles de ejecuciones hipotecarias de la gente que la casa y encima se les siga reclamando la deuda. O sea, incluso en países ultraliberales como es Estados Unidos, la gente puede devolver la vivienda y liquidar su deuda y volver a empezar, ¿no? En Europa también, en todos los países, de una manera u de otra, es lo que se conoce como segunda oportunidad. La gente puede volver a empezar, ¿no? Bueno, en España eso lo pueden hacer las empresas, como las inmobiliarias que han especulado a lo grande, pero en cambio las personas, las familias humildes y trabajadores que han sido estafadas y engañadas, estas no. Las deudas se les persiguen hasta el final de sus días. Bueno, pues eso es una anomalía. Incluso, ya te digo, en países ultra neoliberales no sucede, porque no solo vulnera los derechos humanos, es que además es antieconómico. O sea, un país no va a salir de la crisis si sus ciudadanos no pueden salir de la crisis y están permanentemente embargados. Entonces, incluso en una visión muy economicista, pues eso se tiene en cuenta y dices, bueno, si quieres que se reactive la economía, tendrás que permitir que la gente pueda volver a tener incentivos para reactivarse y montar empresas y empezar una actividad económica. Entonces eso les escandaliza muchísimo, ¿no? Porque realmente no pueden creérselo, o sea, hasta que no lo ven, no se lo creen. Eso ha pasado con medios como el New York Times, que realmente no podían creerse lo que estaba pasando en este país. Pero lo segundo que también les escandaliza, que también atenta al sentido común, es que seamos el país de Europa con más vivienda vacía y al mismo tiempo el que más gente está dejando en la calle. Es que realmente eso, otra vez, tanto en términos de derechos humanos como económicos, es completamente absurdo, ¿no? Pues Ada Colau, 5 años de la plataforma de afectados por la hipoteca. Muchísimas gracias por haber atendido esta llamada. Muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias y muy buenos días. La cafetera de radiocable.com. La alternativa al neoliberalismo se llama conciencia. José Saramago.
Esta sintonía avisa ya de la línea de llegada, el momento en el que nos vamos. Es viernes, queda un fin de semana largo por delante, en el que hay que disfrutar de la vida. Y estoy viendo que en Twitter están reproduciendo frases de Ada Colau. Dice Nacho SR, destaca: estamos algo desorganizados, pero tenemos más poder del que nos habían hecho creer. Roger dice: Ada Colau sacando los colores a los poderes económicos y a este injusto gobierno. Lástima que no la veamos más por televisión. Pokémon dice: grande la idea de dar la palabra a quien desde tantos lugares pretenden silenciar. Y Antonio FSE dice: lo que más me gusta de Ada Colau en la cafetera de Radio Cable es que llame a las cosas por su nombre. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Que paséis un excelente fin de semana. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Volvemos el lunes a las 8:30 de la mañana en directo y después en diferido vía podcast y descargas y de todo. Muchas gracias. Adiós. Pasadlo bien. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore. No como uma espécie de palavra de Deus, pero sencillamente como uma palavra de um ser humano preocupado com o ser humano. And we saw the world with different eyes, and we sang